Bueno, mis amados, bienvenidos todos. ¿Quién me dice de qué estábamos hablando hace 8 días? Yo, pastor, la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Muy bien, mi hermana Angélica. Muy bien, porque significa que estamos pendientes de lo que se está hablando, que estamos en la línea de estar siendo hacedores de la palabra del Señor Jesús. Quiere decir que hemos tenido en cuenta esta semana esta parábola, este mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien, esa parábola se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, 32, o sea, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Estamos? Entonces, hagamos un recuento pequeñito para poner en línea a los hermanos que no estuvieron hace 8 días. Pero les recuerdo que este mensaje ya está grabado, el mensaje de la semana pasada sobre la parábola de los dos hijos, la primera parte. Hoy estamos haciendo la segunda parte. Esa primera parte la encuentran en nuestro canal de YouTube, Casa de Oración Torrefuerte. Se entran a YouTube y buscan Casa de Oración Torrefuerte y buscan la prédica, la parábola de los dos hijos, y ahí aparece lo que hablamos hace 8 días, las citas bíblicas que usamos. También pueden encontrarlo en nuestra emisora, una emisora que ustedes tienen a su servicio gratuitamente 24/7 de la semana. Pueden escuchar muchas alabanzas que serán de bendición para sus casas, para su vida. Ahí lo encuentras en www. Entras a la web, a internet, www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Ahí estamos. Y ahí entre unas pestañitas que tiene esa emisora están los mensajes, las prédicas, y pueden encontrar también ahí la parábola de los dos hijos, primera parte. Hoy vamos a hacer la segunda. Así que de esa primera parte necesito que los que estuvieron hace 8 días empecemos a botar ideas para que nuestros hermanos que por primera vez escuchan este mensaje hoy tengan un soporte de qué es lo que estamos hablando. ¿Quién me puede ayudar? A ver, ubiquémonos primeramente en Mateo 21. ¿De qué hablamos hace 8 días? De la parábola de los dos hijos. Entonces, ¿qué se le quedó a alguno de los hermanos? ¿Qué le impactó? ¿Qué le llamó la atención? Eh, ¿Cómo le ayudó este mensaje para estos 8 días en su trabajo, en su casa, en su vida cotidiana? ¿Quién me puede ayudar? Pastor, buenos días. Pues para mí el mensaje que más se me quedó es que tengo que hacer la voluntad del Padre hoy. Muy bien, no mañana, ¿cierto? Correcto, no mañana, sino hoy, porque el Padre me invitó fue hoy a que fuera a trabajar a su viña. Y Ben- aunque yo no haya querido en principio, pues una vez me arrepienta, tengo que ir a hacerlo hoy. Bendito sea el Señor. Gracias, Giovanito. Para mí, pastor, me parece súper hermoso y me quedó en mi corazón y en todo, donde dice que todo quien confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que es de Dios. A todos los que nosotros creemos y confesamos con nuestra boca que nuestro Señor Jesús vino, somos de Dios. Sí, Amén. me parece divino. Qué bendición, Erika. Sí, el que confiese que el Señor Jesucristo vino en carne y diga que Jesús es Dios, dice la Escritura que todos los que creemos en Él nos hace hijos suyos. ¿Verdad? Muy bien, Angélica. ¿Alguien más? Qué bonito que la palabra nos esté dejando eso. Eso es lo importante de congregarnos, de, de ser hacedores de la palabra, porque muchas veces escuchamos el mensaje, o por la mañana, les decía esta mañana a los que hacemos presencial, eh, escuchamos el mensaje hora y media, una hora, y nos despedimos, y nuestra vida sigue
normal, nuestra vida cotidiana sigue normal y cuando menos de nada a la hora siguiente ya nos olvidamos de todo, seguimos con nuestro mal humor, seguimos con nuestros afanes, seguimos en nuestros pecados, no somos movidos a cambiar precisamente porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Queremos hacer siempre nuestra voluntad. Así que es muy importante eh, que cuando recibimos este mensaje, tratar de vivirlo, tratar de experimentarlo y de compartirlo. Así que, ¿quién más me puede ayudar con algo que le haya dejado de enseñanza hace 8 días? Muy personal, no se preocupe, es algo ya de ustedes. No estamos calificando a nadie, no estamos evaluando a nadie, sencillamente es para edificarnos unos con otros, como dice la escritura. Mm, Pastor, sí, a mí, a mí me llamó la atención que habían dos hijos, así como dice el título, y uno dijo que iba a ir y no fue, y otro dijo que no iba a ir y se arrepintió y fue para querer hacer la voluntad del Señor. bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, amor. Gracias por tu participación. Vamos entonces a ir a las escrituras. Vamos a leer la cita otra vez para refrescar un poquitico nuestra mente, nuestra memoria con base al mensaje de la semana pasada para empalmarlo con el mensaje de hoy. Entonces hoy tenemos la parábola de los dos hijos, segunda parte, y dice así la escritura. Les recuerdo que el Señor Jesús les estaba hablando en Mateo 18, ¿cierto? En ese mismo capítulo 21, para que entendamos la parábola de los dos hijos, por qué el Señor les habló en estas parábolas. Entonces, antes de ir allá, por qué el Señor le habló en parábolas, tengan ahí el dedito en Mateo 21, vamos para que entendamos el propósito de las parábolas. Marcos 4. Aquí el Señor les había hablado aquí en el libro de Marcos sobre la parábola del sembrador. Él les hizo una parábola del sembrador. Y entonces los discípulos, ahí en el 10 dice que cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Ojo, los que están fuera, los que estamos con Él dentro, Él nos lo va a explicar siempre. Y mire por qué el propósito, por qué el Señor les hablaba en parábolas. Dice, está hablando a los que están fuera. 12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese es el propósito de las parábolas. Para estas personas rebeldes, estas personas que definitivamente no quieren oír, y como nos vamos a dar cuenta ahorita aquí en 21:18, en Mateo 21:18, estas personas, los fariseos, los judíos, estos ancianos, estos eruditos en la palabra de Dios, conocían muy bien las escrituras, pero estaban tan cegados con tantas normas, con tantos rituales y tan elevados en sus conocimientos que se creían que se las sabían todas. Y cuando llegó el Creador no lo vieron. Entonces, por esa razón, siempre que aparecía el Señor Jesús, ellos intentaban aplastarlo, intentaban ridiculizarlo, intentaban hacerlo caer para hacerle ver a la gente que Jesús era un falso, que Jesús no era el Cristo,
o sea, el Mesías, o sea, el Dios Todopoderoso que vino a salvarnos y se hizo carne. A pesar de que ellos conocen muy bien las Escrituras, perfectamente las Escrituras, en la cara de ellos el Señor les estaba mostrando, revelando cada cosa que estaba escrito y que ellos sabían que estaba escrito. Y sabían que cuando estuviera el Cristo, cada cosa se iba a dar para dar testimonio de que Jesús era el Cristo. Pero ellos no le creían porque ellos esperaban a un Dios Salvador, a un Mesías, a un Cristo montado en un caballo grandísimo, y Jesús entró en un burro a Jerusalén montado en un burro. Porque esperaban a un Salvador con unos ejércitos grandísimos, con carruajes, con caballos, con armamento, para destruir, por ejemplo, en ese mismo instante a los romanos que estaban invadiendo esta parte del Mediterráneo. Y como no vieron ninguno de esos, se enseguecieron porque ellos tenían otro concepto, a pesar de que conocían las Escrituras y a pesar de que el Señor mostró una tras una cada señal que mostraba y testificaba que Él era el Dios poderoso, que el Dios todopoderoso ya estaba presente frente a ellos. Pero ellos no, ellos se empecinaron a hacerlo caer, a tentarlo para que la gente creyera lo que ellos estaban creyendo, que él era un falso, que él era un mentiroso, que era hijo de Belcebú, que era hijo de Satanás, le decían al Creador. Y entonces el Señor, esos son los que él les llama los que quedaron por fuera. Acordémonos que en el libro de Juan, capítulo 14, nos habla de que él nos dio potestad de llamarnos hijos de Dios a los que lo recibimos y creemos en él. Porque dice la Escritura que a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Los suyos eran los judíos y ellos no lo recibieron. La muestra es que siempre trataban de ridiculizarlo, aplastarlo, hacerlo caer. Y entonces, acá hay un punto antes de que él les hablara en esta parábola de los dos hijos, para él darles una enseñanza espiritual y a la vez a nosotros en el día del tiempo, para nosotros hoy. Porque esta palabra es viva y eficaz, esta palabra es eterna, esta palabra es siempre. Por eso la Escritura dice que todo pasará, absolutamente todo va a pasar cuando venga el Señor y todo sea quemado y destruido. Dice, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es eterna, como Él lo es, porque Él es el verbo hecho carne. La palabra se hizo carne. Su nombre es Jesús. Entonces, vámonos desde Mateo 21:23. Dice la Escritura así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿sí ven? Estaba enseñando Jesús y vinieron estos judíos sacerdotes y ancianos. Los ancianos en una congregación son no necesariamente hombres de alta edad, ancianos viejitos, no. Está hablando de personas con conocimientos en las Escrituras, que si llega a ser a la par una persona de avanzada edad y con mucho conocimiento, pues es un anciano pues mucho más preparado. Pero normalmente cuando nombra los ancianos y los escribas, está hablando de personas con mucho conocimiento en la Escritura. Entonces se le acercaron a estas personas con mucho conocimiento de las Escrituras mientras el Señor Jesús enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Perdonar pecados, sanar, enseñar. Y le preguntaban estos fariseos y estos sacerdotes y estos ancianos al Creador, al Mesías que lo tienen al frente, al Cristo que ellos no podían ver por su religiosidad.
por su fanatismo. Y le estaban preguntando con qué autoridad, si Él es el Todopoderoso. ¿Y quién te dio esta autoridad? 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Le pregunta el Señor Jesús a estos sacerdotes y ancianos. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y también les dijo, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. E inmediatamente después de este diálogo, el Señor les envía una parábola. Ya sabemos cuál es el propósito de las parábolas. Aquí me está mostrando que estas personas están por fuera. Y el Señor dice que les habla por parábolas para que viendo no vean y escuchando no entiendan y se pierdan. 28. ¿Pero qué os parece? Dice el Señor en esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Por tanto, esa palabra, arrepentido, fue. Dijo, no quiero ir. Y después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro, 30, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. Pregunta el Señor Jesús a estos sacerdotes y ancianos y a nosotros hoy día. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ojo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mire tan hermoso como el Señor empieza a mostrarnos paso a paso la respuesta a estas personas, a decirles que están equivocados. Que no se trata de que tú sepas demasiada Biblia, que no se trata de que tú conozcas muy bien las Escrituras, si no te arrepientes de tu pecado. Y aquí nos muestra a unos pecadores que fueron invitados a la viña. Es sinónimo, espiritualmente hablando, lo está invitando a caminar con el Señor, a trabajar de la mano con el Señor. Y muchos de ustedes y muchos yo en un tiempo dijimos no, porque preferíamos más las cosas del mundo que las cosas espirituales con el Señor Jesús. Pero un día el Señor, tan hermoso, nos puso en nuestro corazón el querer como el hacer.
y por amor a nosotros, y nos arrepentimos, y hoy día estamos trabajando en la viña del Señor, hoy estamos de la mano con el Señor. Pero ¿cuántos hemos visto que llevaban años y hoy día están fuera, llenos de pecado, porque dijeron sí y no fueron? Por eso la escritura, les decía hace 8 días, en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés 5, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Eclesiastés, vemos dos puntos de vista acá. Uno dijo, yo voy, uno dijo, yo no voy, y fue. Otro dijo, yo voy, y no fue. El que dijo, no voy, y después se arrepiente y va, me está mostrando una persona que estaba en el pecado, escuchó de Jesús y se arrepintió y decidió ir, caminar con él. Y me habla otra persona que dijo que iba a caminar con el Señor, que, que se arrepentía, pero no vino. O sea que no se arrepintió. Aquí está implicadamente comprometida su palabra y la mía para con el Señor. En este momento, todos los que estamos acá hemos empeñado nuestra palabra al decirle al Señor, Señor, yo te quiero seguir. Señor, heme aquí, soy tu siervo. Señor, úsame. Señor, ayúdame. Decidimos ir. Y por esa razón, el Señor dice que nosotros entraremos al reino de los cielos. Estamos buscando de Él, porque cumplimos al final con nuestra palabra. Y mire lo que dice acá Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, ¿a cuál Dios estamos hablando? ¿Cuál es ese nombre de ese Dios que estamos hablando? ¿Quién me dice? Nuestro Señor Jesús. Jesucristo. El Señor Jesucristo. Muy bien, el Señor Jesucristo. Cada vez que ustedes lean la palabra de Dios, no le quepa la menor duda. No va a cometer ninguna blasfemia, no va con nada de eso. La palabra de Génesis, Apocalipsis muestra que Jesús es el Padre eterno, es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Jesús es el Creador. Entonces dice, cuando a Jesús haces promesas, Eclesiastés 5:4, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Me está enseñando la escritura que cuando yo le prometo algo al Señor, tengo que temer y cumplirle, porque dice la escritura bien clara que es mejor que le cumplas al Señor. Ahí nos estamos dando cuenta que aquí unos prometieron y dijeron, yo voy. Y aquí en Mateo 21, el Señor Jesucristo, volvemos a Mateo 21, por favor, me está enseñando que esas personas que dijeron yo voy, prometieron y no fueron. ¿Estábamos siendo claros en eso? Y el Señor inmediatamente nos sitúa al que cumple las promesas para el Señor y a los que no cumplen. Aquellos que le cumplimos al Señor, que en un comienzo estábamos perdidos, que no queríamos salir del pecado, y después volvimos al Señor y nos arrepentimos, dice que nosotros, ¿sí? Vamos delante del reino de los cielos. Porque aquí el Señor dijo que estos que dijeron que no iban,
Se arrepintieron y fueron. La palabra clave es arrepentimiento. Si no nos arrepentimos de verdaderamente de corazón, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y dice la escritura acá que esos que nos arrepentimos y estamos caminando en el Señor, dice que vamos primero al reino de los cielos. Porque aquí está hablando, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos eran unos recaudadores de impuestos que robaban, cobraban mucho más, extorsionaban a la gente, eran pecadores, y las rameras también pecadoras. O sea que aquí el Señor está diciendo que de cierto digo que todos los pecadores van delante de nosotros, de vosotros, de ellos, al reino de los cielos. ¿Cuáles pecadores? Ojo, no quiero que entiendan mal. Ah, yo sigo pecando porque el Señor ya dijo que yo voy delante de los fariseos. No, está hablando que estos pecadores que se arrepintieron de su pecado, empezaron una nueva vida en Cristo Jesús, son los que van primero al reino de los cielos. Pero mira algún dato bien hermoso. Dos cosas que vamos a empezar a trabajar hoy. Hace 8 días vimos que en esta parábola el Señor nos está hablando que es muy importante el arrepentimiento en lo que decimos y prometimos. Y para este mensaje número 2 de la parábola de los dos hijos, me está hablando de que el que hace la voluntad del Señor Jesús son los que van delante hacia el reino de los cielos. Los que hacemos la voluntad del Señor Jesús. Pero algo muy curioso, dice, pregunta el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Los que estamos en Señor Jesús sabemos que solamente hay un Padre creador. Su nombre es Jesús. Pero el Señor a los mentirosos le dio un padre. El Señor Jesús le nombró un padre a los mentirosos. A los mentirosos. Y vamos a mirar eso en Juan, en capítulo 8, 9. ¿Quién me dice qué título tiene la escritura ahí antes del versículo 39? De vuestro padre el diablo. Sois de vuestro padre el diablo. Aquí el Señor me va a mostrar que esos segundos hijos, ese segundo hijo que dijo, yo voy y no fue, el Señor, por eso dijo en Mateo, ¿sí? Preguntó, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Porque hay un solo Padre y es Jesús. Y los otros que no hicieron la voluntad del Señor Jesús, el Señor les nombra un Padre adoptivo que es Satanás. Y aquí no lo va a explicar. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 39 dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Había allí una dicotomía entre estos fariseos, estos sacerdotes, estos ancianos, seduceos, todos estos judíos versados y eruditos en la palabra, y estaban hablando sobre quién era el padre. Y ellos en su religiosidad decían, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y una de las obras más importantes que Abraham hizo fue tener fe en el Señor Jesús, creer en Él, creer en el Señor Jesucristo. Ya le digo por qué donde aparece Jesús hablando con Abraham. Él mismo nos lo va a explicar. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Le dijeron al Señor Jesús. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Sí ve? Él porque está diciendo ciertamente amaríais, porque él estaba diciendo yo soy el padre y ustedes no me reconocen. Vuelvo y repito, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido. Él se hizo carne y estaba hablando en carne. Está diciendo que ese Dios vino y se hizo carne. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió hablando de Él mismo que había venido. Emmanuel, Dios con nosotros. Y le dice el Señor Jesús, 43, Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor les pregunta y ahí mismo les responde a ellos mismos. Les preguntó, ¿ustedes por qué no entienden mi mensaje, mis palabras? Y el Señor les dijo, pues, que ustedes no pueden escuchar mi palabra. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y a mí, dice el Señor Jesús, 8:45, Juan, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mírenlo, el juego de palabras que está usando el Señor Jesús para enseñarnos que Él es el creador, que Él es el Dios todopoderoso. Miren esa parte que acabamos de leer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y arriba le estaba diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Sí ve? Está diciendo que ese lenguaje es de Dios y automáticamente le está diciendo, porque no puedes escuchar mis palabras. ¿Cuáles palabras? Acaba de decir que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el Señor está diciendo que ellos no entienden el lenguaje porque no pueden escuchar sus palabras. Ahí Dios está diciendo abajo que las palabras de Dios, el que es de Dios las oye, el que no es de Dios no las oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Sí ve cómo el Señor se revela tan sutilmente ante nosotros, ante nuestros ojos, mostrándonos que Él es el Dios Todopoderoso? Y acá le habla sobre la preexistencia del Cristo, de que el Cristo existía hace rato. O sea, Él es Dios. 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Fuera de eso le están diciendo samaritano, pecador, que tiene demonios, le decían. Acababa de decirle que él es Dios. ¿Y por qué no me creen? Y le dice, ¿no decimos bien que nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro mi Padre, o sea, Él mismo. Y vosotros
me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar la palabra no esconderla debajo del sobaco, ponerla encima de la mesa de noche o meterla en una biblioteca. Guardar la palabra del Señor Jesús es creer en esa palabra de Él y hacerla viva y eficaz en su vida. Ser un hacedor de su palabra. Que usted sea un testimonio de la palabra de Dios con su vida. Que cuando lo vean a usted, vean a Cristo, vean al Señor Jesús y no al padre de la mentira. Entonces, 52, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y siguen insistiendo. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y ellos seguían sin entender, porque cuando el Señor Jesús está hablando de que el que cree en su palabra no va a tener muerte segunda, o sea, cuando muera físicamente va a resucitar para vida eterna. Eso es lo que les estaba diciendo. Cuando él dice que nunca verá muerte, significa que va a tener vida eterna. Que va a morir a esta carne, vamos a morir físicamente, porque eso ya es un castigo que está desde Adán y Eva. Pero que si creemos en su palabra, nosotros no vamos a morir. Va a morir nuestro cuerpo, pero nuestra alma irá al Señor y cuando vayamos hacia Él, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo fuera de pecado, un cuerpo en el cual es digno de estar en la presencia de la pureza de nuestro Creador. Su nombre es Jesús. Entonces dicen ellos, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. 52. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Cuando ellos les decían, ¿quién te haces a ti mismo? Te está diciendo, deje de ser blasfemo. El único que puede hacer eso es el Señor Todopoderoso, Dios. Pero no sabían que Jesús es Dios porque se les estaba revelando. Ojo, respondió Jesús, 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre, o sea, él habla del mismo, es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Él les estaba hablando ahí como hombre, en carne, como hijo de hombre, para enseñarles cómo llegar a Él como Padre. Y mire esta parte muy importante. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El Señor Jesús le estaba diciendo, en pocas palabras, que Abraham ya se había visto con Jesús, que ya se conocían. ¿Cómo puede ser eso si Jesús era un hombre de carne y hueso que estaba hablando con ellos? No habían entendido que el Cristo se hizo carne. Y como decía mi hermana Angélica, que le impactó esa palabra tan hermosa que está en Primera de Juan, que dice que el que crea que el Cristo vino en carne es de Dios. Y el que no crea que el Cristo vino en carne no es de Dios y tiene un espíritu anticristo, o sea, contrario a Cristo. Aquí Él les estaba diciendo, Abraham, vuestro padre,
se gozó de que había de ver mi día. O sea, Abraham soñaba con algún día ver al Señor cara a cara. Y dice Jesús, y lo vio y se gozó. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Pongan un papelito ahí en esa cita, por favor, un dedito, el separador de la Biblia, y vayámonos a Apocalipsis 1:8. ¿Quién me lee Apocalipsis 1:8? Yo, pastor, Gracias, Vivian. dice la palabra del Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que ha de venir? ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién me responde? ¿Quién es el que va a venir? Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo el Señor Jesús que Él es el Todopoderoso. Está clarito. Dice, yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa es la primera letra del abecedario griego. Y la Omega es la última letra, como la Z. Le está diciendo, yo soy el principio. Hace un símil y comparación de ese alfabeto para nombrar la primera letra y la última letra para decir que Él es el principio y el fin de todo. El que es. O sea, sigue existiendo, porque Él es sempiterno, Él no tiene fin, Él es infinito. En Él no existe el tiempo. Él no tiene ni principio ni fin de días. Él no tiene árbol genealógico. Él no tiene papá ni mamá, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Y dice, el que era, ojo, el que era, el que dijo que habló con Abraham, y ya nos vamos a dar cuenta que él sí habló con Abraham, por eso le dijo a los fariseos que Abraham quería verlo un día y lo vio y se gozó al verlo. Pero aquí la palabra clave es el Todopoderoso, dice el que es, el que era y el que ha de venir. Él me está mostrando que el que es, el que era y el que va a venir es el mismo, el Todopoderoso. No hay otro Dios, es uno solo, un solo Todopoderoso. La palabra Todopoderoso solo existe para el Creador. Es el único que está sobre todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Si hubiesen dos todopoderosos, entonces la palabra todopoderoso no existiría, entonces no existiría ningún Dios. Solo hay un todopoderoso. El Señor Jesucristo dice, yo soy el todopoderoso, el que ha de venir, yo soy. ¿Cierto? Ahí lo tenemos claro. Así, ahora sí volvamos allá a Juan 8, cuando el Señor le dice a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de ver de que había de vivir mi día y lo vio y se gozó. Mire lo que le dicen los judíos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. En el momento Jesús cuando les hablaba tendría entre 30, 31 años, 32 años estaba hablando con ellos. ¿No? Por eso le decían, pero si usted no tiene ni siquiera 50 años, tendría que tener miles de años para que hubiese hablado con Abraham. Eso es lo que les quisieron decir los judíos. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él está diciendo antes de que Abraham existiese, yo ya existía. Jesús les estaba diciendo eso. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ojo ahí con esa cita, dice, ¿cómo así que el Señor se escondió? ¿Cómo así que el Señor Jesucristo se escondió? Si Él es Dios, ¿por qué le tiene que esconder? ¿Acaso le tiene miedo a que le van a dar una pedrada? No, sencillamente Él pasó en medio de ellos y no lo vieron. Quizás la palabra ahí se escondió significa se hizo invisible para ellos, porque los demás que estaban alrededor, los que son sus hijos, los que son hijos del verdadero Padre, su nombre es Jesús, lo vieron
y él atravesó por en medio de ellos y se fue. Porque esto es lo que me está arrojando aquí, es que estos judíos, los que dijeron que iban a ir y no fueron, son hijos del Padre. Por eso dijo que el que respondió y dijo, yo no voy, y después dijo, yo voy, el Señor dijo, ellos son hijos del Padre porque hacen la voluntad de Dios. Pero estos que dijeron que iban y no fueron, son hijos del diablo, son hijos del demonio, porque son unos mentirosos. Y el mentiroso es Satanás porque la verdad no está en él. ¿Sí? Como el Señor nos muestra la escritura tan clarita. Pero yo quiero que vayamos a Génesis 17:1 para corroborar lo que Jesús les dijo a estos fariseos, a estos judíos, diciéndole que Abraham habló con él, que Abraham lo vio. Abraham lo vio y se gozó con él. Miremos esa revelación. Ya vimos, por eso nuestra hermana Viviana leyó en Apocalipsis 1:8 diciendo que Jesús dijo, yo soy el Todopoderoso. Ese que va a venir a juzgar la tierra es el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso, dijo el Señor Jesús. Y ahora miremos en Génesis. 3000 años por atrás, 2000 y pico de años por ahí atrás. Pues le decían a los judíos, ¿cómo así? Si usted no tiene ni 50 años y dice que vio a Abraham, claro que lo vio, ¿no ve que es Dios? Y a la escritura me dice en Génesis 17:1, me lo confirma, para que ustedes no tengan duda. Génesis 17:1. ¿Quién me lee Génesis 17:1 para que el Señor se le revele también a esa vida? ¿Quién me hace favor y me lee Génesis 17:1? No, pastor. Amén. Angélica, por favor. A ver, dice 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Angélica, acabas de leer otro todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos hay entonces? Uno nomás, solo Uno. nuestro Dios. Y su Jesús. nombre es Jesús. Amén. Clarito está. Y damos muchas vueltas todavía. Por eso es muy importante que cuando nos arrepentamos de nuestros pecados, vengamos a Cristo. Porque al hacer eso, de seguro vamos a tener entrada al reino de los cielos, por reconocerlo a Él como un creador. Aquí claramente el Señor le está diciendo lo que le dijo a los judíos. Abraham quería verme y me vio. Y aquí dice la escritura que el Señor se le apareció a Abraham cuando tenía 99 años y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ese mismo que en Apocalipsis dijo, yo soy el que va a venir, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y eso es lo que el Señor demanda de mí y de usted. Eso es lo que el Señor Jesucristo está demandando de usted y de mí. Que seamos perfectos, que hagamos su voluntad. Entonces, volviendo allá a Mateo 21, en Mateo 21, que estamos en la parábola de los dos hijos para ir resumiendo, claramente la escritura dice, vimos la semana pasada, que los que dijeron que no iban, pero después se arrepintieron y fueron, entraron al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que usted y yo dejemos de pecar. Eso es lo que Él demanda de nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? La voluntad de Él, no nuestra voluntad. Porque cuando empezamos a hacer nuestra voluntad, sufrimos. Cuando empezamos a hacer nuestra voluntad, nos equivocamos. Cuando empezamos a hacer nuestra voluntad, nos apartamos del Señor. Pero cuando hacemos la voluntad del Creador, vamos a estar unidos a Él hasta la vida eterna. Porque, ¿por qué les digo esto? Porque a veces pedimos para nuestros propios deleites. Dice el Señor que cuando pedimos, pedimos mal.
porque pedimos para nuestros deleites, porque queremos es que lo que pedimos se haga para nuestra voluntad, porque yo lo que quiero es eso para mí. Y es ahí donde pecamos, porque si no estamos preparados de la mano del Señor Jesús, cuando veamos en nuestros ojos que lo que pedimos no se dio, entonces nos apartamos y nos convertimos como esos fariseos o esos sacerdotes ancianos que dijeron, voy, y al final no fueron. Porque nos puede pasar eso, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Me explico. Tengo a mi madre enferma, a mi padre enfermo, un hijo enfermo, yo oro, Señor Jesús, por favor, sana a mi hijo, sana a mi esposa, sana a mi mamá, Señor, te lo pido, mira que es que yo, dale la sanidad, y llegó el Señor y escuchó esa oración. Y llega y su hijo se muere, su mamá se muere, su papá se muere, su hermano se muere, su esposa se muere. Entonces nosotros fácilmente podemos claudicar ahí, como los que dijimos, estamos con el Señor, nosotros vamos, pero después nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque el Señor no me escuchó, el Señor no existe, porque estamos acostumbrados siempre a que esa respuesta sí venga acompañada siempre de algo positivo para mi vida. Pero es que el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabe qué es lo que usted necesita y qué necesito yo sin que abramos la boca. Dice que la palabra no está en nuestro pensamiento cuando el Señor ya sabe lo que necesitamos. Lo que pasa es que la voluntad del Señor es perfecta. En la voluntad del Señor hay perfección. En la voluntad del Señor hay un propósito grande para su vida que nosotros no lo entendemos. Cuando empecemos espiritualmente a entender una respuesta como no, esa respuesta no, y entendamos y aprendamos en la voluntad del Señor esperar el por qué el Señor dijo no, ese no se va a convertir para nosotros en algo positivo. La escritura es bien clara, dice que a los que estamos en el Señor Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Aún si se murió ese familiar por el cual yo oré. ¿Sí me hago entender? Porque son todas, ahí se incluyen todos los no y todos los síes. Ahí se incluyen. Aprendamos en el no a recibir cosas bellas de bendición para nuestras vidas. Porque todos los que estamos en Cristo Jesús, todo lo que nos pasa para bien, dice la Escritura. Pero es cuando tú haces la voluntad del Señor, no cuando yo hago mi voluntad. Y siempre hay un propósito en todas las cosas que nos pasen, porque el Señor nos va a catapultar, nos va a avanzar mucho más en nuestra fe, porque sin fe no podemos ver al Señor Jesús. Pero esa fe sin obras es muerta. ¿Sí ven? Y no por obras somos salvos, para que nadie se gloríe. Vea cómo el Señor nos encaja y nos cuadra todo para que todo quede bien concatenado y no nos desviemos. Así que es hacer la voluntad del Señor. Eso que está explicando ahí es clarito. Nosotros vamos y después no fueron. Precisamente lo que nos pasa a toda la mayoría de nosotros. Queremos un ascenso, nos echan desde el trabajo. Pero Señor, si yo estaba convencido que me iban a ascender porque yo soy el mejor, yo soy el más inteligente, yo soy el que más temprano llego, yo soy el que más trabajo y me echan, Señor. Es para que dependamos del Señor Jesús.
para que se aplique la palabra ahí. Cuando le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Le dice, cuando ustedes oren, digan esto: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para que nosotros dependamos del Señor diariamente. Porque cuando yo creo que no necesito de Dios porque yo tengo un buen trabajo, porque tengo buen dinero, porque tengo muy buena posición, entonces yo creo que tengo el mundo en mis manos y ya no necesito de Dios. Pero cuando yo tengo la necesidad del Señor, espiritualmente sintiendo que tengo necesidad de Él, así tenga todo el dinero y así no tenga nada de dinero, voy así, solo sí depender de Él y entender que no es el dinero que tengo, no es el dinero que no tengo, sino es que tenga a Cristo. Eso está hablando esta parábola de los dos hijos. Hacer la voluntad de mi Señor Jesús es la voluntad del Padre la que tengo que hacer. Solo esa es la lección que nos está dando a entender este pasaje. Y hay que hacer la voluntad de Dios, que es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Mire, dice la escritura aquí en Mateo 7, 21, 27. Y es ahí donde me está mostrando claramente que aquí estos sacerdotes, estos judíos que dijeron, nosotros vamos, ese hijo que dijo que nosotros vamos y no fueron, vea, el Señor me lo explica aquí en Mateo 7, 21. Dice la escritura en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros te seguimos, sí, vamos, vamos, oh Señor, Señor, y cantamos. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Y está hablando aquí de estos dos también que dijeron, vamos, y no fueron. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí vio? Por eso el Señor le preguntó a los sacerdotes, estos judíos, y le preguntó, ¿cuál de los dos, sí? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, el que dijo que fue, o sea, el que dijo que no iba, pero fue, el primero. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Padre. Y aquí el Señor me lo explica que era con plastilina. Y ahí me muestra a los dos hijos de esta parábola. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Me está mostrando a esos que dicen Señor, Señor, yo voy. Y no lo hicieron. Pero aquí me dice que solamente va a entrar al reino de los cielos el que hace la voluntad de yo, el Padre. Eso es lo que está escrito en el original. Muchos me dirán, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ahí me está mostrando unas obras que están sin fe. Está mostrándome que no es solamente las obras, sino tener fe en el Señor, hacer la voluntad de Él. Y cuando yo hago la voluntad de Él, se va a notar a mí los frutos del Espíritu Santo que ya los conocemos, que son amor, gozo, benignidad. Todas estas cosas, pues dice el Señor, de las cuales no hay ley para eso. Mire, el Señor me muestra aquí a estos dos hijos de esta parábola. ¿Quién me lee Salmos 48, por favor? Salmos capítulo 40, versículo 8. Alguien que me lea Salmos 143, 10. Mateo, hasta ahí. Salmo 48, no 48, sino Salmo capítulo 40, versículo 8. Y Salmos 143, 10. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Amén, pastor. Gracias, Vivianita. Salmo 48. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón.
Amén. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer, deleitarnos en hacer la voluntad del Señor. Cada acontecimiento que tengamos, sea bueno o sea malo, ser agradecidos. Y el Señor lo va a sacar adelante. Se lo puedo garantizar con mi propia vida y mis testimonios que me ha pasado cuando yo hago la voluntad de mi Señor. Y dice que, ¿cómo termina Vivianita? Hablando sobre la ley. Ese salmo, ¿me lo lees otra vez, por favor? Sí, Señor. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Es una señal clara. Tú tienes la ley del Señor en tu corazón. Tenemos la ley de nuestro Señor en el corazón. Por ende, tenemos que deleitarnos en hacer la voluntad de Él, que sea un deleite, que esos mandamientos y todo lo que el Señor nos manda, que no sean gravosos. La palabra dice que los mandamientos a los que estamos en el Señor no son gravosos para nosotros. Que no sea un karma, que no sea un dolor, una pesadilla tener que hacer esas cosas mientras que los demás están gozando en el mundo y sufrimos. Entonces empezamos a ver que entonces eh, esos mandamientos son, no me gozo en el Señor. Y hay que empezar a aprender a gozarnos en el Señor. Salmos 143:10. Amén, pastor. Gracias, En- Giovanni. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Hacer la voluntad del Señor Jesús me va a guiar siempre hacia la rectitud. Lo que le dijo el Señor Todopoderoso a Abraham. Sí, anda y sé perfecto delante de mí. Hacer la voluntad del Señor por medio de su Espíritu me lleva a caminos rectos, a la rectitud, a hacer las cosas correctas frente al Señor Jesús. Cuando yo hago mi voluntad, me aparto de esa rectitud. Me voy por las curvas y me desvío y me pierdo. Hacer la voluntad del Señor Jesús. Vamos a Tesalonicenses, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 5. Desde el 1, 4:1 para que entendamos. Y aquí habla de la vida que agrada a Dios, ¿sí? Porque la voluntad del Señor es que usted y yo nos santifiquemos, o sea, que nos apartemos del mal. Primera Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, esa voluntad, cuando nosotros estamos fuera de la voluntad del Señor Jesús, se notan todas estas cosas en nuestras vidas. Así que tenemos que siempre estar prestos a hacer la voluntad del Señor Jesús, así como ese primer hijo que dijo, me arrepiento, y empezó a caminar a los pies del Señor Jesús. Dijo, no voy, y después se arrepintió y empezó a caminar como el Señor Jesús caminaba, en santidad. Primera Tesalonicenses 5:12. Dice la Escritura,
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Un ocioso es aquel que no está haciendo nada, que lo pasa echado, pegado al celular, jugando marcianitos en todas las redes, por todo el día entero, toda la semana. Y los ociosos son los que más entran en pecado. De hecho, Sodoma y Gomorra, una de las partes por la que el Señor los quemó fue porque se volvieron ociosos. Y al volverse ociosos, no les importaban los demás y entraron en pecado. Y el resultado fue muy funesto. Por eso dice que también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que hubo, venga ocioso, venga, levantémonos, estudiemos, repasemos las escrituras, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todo eso es hacer la voluntad del Señor. Con todos, sea paciente con todos. Con todos, con este sí, con este no, no, con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, nunca pagar mal por mal. Nunca pagar mal por mal. El Señor dijo, mía es la venganza, yo soy el que pago. Eso es hacer la voluntad del Padre. Porque cuando tú haces tu voluntad, pagas mal por mal. No apaguéis el espíritu. 19. 20. No menospreciéis las profecías. Las profecías es todo lo que está escrito aquí, lo que el Señor dijo. Yo vengo en breve. No la menospreciemos. Examínalo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que, mis hermanos, hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor. Vean, ya para irnos, nos vamos a Mateo 6, donde allí le decían los discípulos, Señor, ¿cómo debemos orar? Y la gente ha interpretado mal este mensaje sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es más sino una guía que el Señor nos da como unos derroteros, unos parámetros para que nosotros oremos. No para que repitamos lo que Él dijo ahí, sino para que hagamos lo que Él dijo ahí. Es totalmente diferente. El Señor no nos mandó a repetir como loros, con pepitas de rosarios y rece, repitiendo 20 Padres Nuestros como si eso lo va a limpiar del pecado. No. Tradiciones de las iglesias tradicionales que iban y se confesaban ante un hombre y ese hombre los perdonaba, y el único que tiene potestad de perdonar pecados es el Creador, su nombre es Jesús. Nadie más tiene potestad para perdonar pecados sino Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Y ese hombre que decía perdonar los pecados le ponía una penitencia. Vaya, rece 30 Padres Nuestros. Él mandó que hiciésemos su voluntad. Y cuando le preguntaron cómo debemos orar, nos dio estos derroteros. Mire, en Mateo 6, 5. Porque aquí va a venir una palabra clave que es lo que el Señor dijo, que los que entrarán al reino de los cielos son
los que hacen la voluntad del Padre. Y le preguntó a ellos, ¿cuál de los dos hijos fue el que hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no iba y se arrepintió. Y aquí en esta oración el Señor nos va a enseñar cómo debemos orar para que se haga su voluntad. Ponle cuidado. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está y ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor mora en ti, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, su nombre es Jesús, mora en ti. Y eso es en tu aposento. Entra, ora con Él, ahí, habla con Él, que está cerquita el Señor. La distancia entre el Señor Jesús y tú y yo está a una oración de distancia. Y orando, 6:7, Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones. No repitas como loros. Eso es vano para el Señor. No sirve para nada. Vano. En vano estás haciendo eso. Él lo está diciendo. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ya me está diciendo que usted no se vaya a poner ahora a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Ahí lo está diciendo. No lo hagas. No uses vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los pecadores, que piensan que por su palabrería serán oídos. Toda esa gente piensa que entre más repite como loros van a ser oídos, y el Señor le está diciendo que no los va a oír, que Él no escucha esas repeticiones. Parloteando ahí, hay una traducción que dice, no parlotee vanas repeticiones. ¿Cierto? 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe que qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así. Ojo, ya me acaba de decir que no lo voy a repetir, que lo haga, que lo viva. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te está diciendo que cada vez que ores, tienes que tener claramente a quién estás hablándole, y le estás hablando al Todopoderoso, que es 3 veces santo, que nunca ha pecado, que no hay maldad en él. Por eso sus juicios son justos. Venga tu reino, dice, cuando el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado, significa que usted anhela estar cerca del Señor Jesús porque Él es el reino de Dios. Y dice aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está diciendo el Señor que tú tengas en cuenta siempre en orar, en hacer la voluntad del Padre, no la tuya. ¿Ve? Porque el que hace la voluntad del Padre va al cielo. Los demás, por eso Señor les dijo a los fariseos, a los judíos, les dijo, primeramente van a ir todos los pecadores que se arrepintieron que ustedes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Quien come de mí jamás tendrá hambre.
El pan nuestro de cada día nos lo da. Señor, está diciendo que usted pide en su oración, Señor, te ruego, tu palabra siempre esté en mí, enséñame, y yo tengo que estar confiado en el Señor, en su palabra todos los días. Y si aquí en la carne nos vamos a ir a la carne, en la parte ya literal de esta, es estar confiando 100% en el Señor. Cuando Él te está diciendo que ores y pidas que el pan nuestro de cada día se lo dé hoy, está diciendo, Señor, deme el pan que necesito hoy, porque mañana no me voy a preocupar si viene o no viene pan, porque si estoy contigo nada me va a faltar. Eso es lo que significa eso. Pero hacer mi voluntad es pedir, Señor, que mi trabajo, y entonces yo empiezo a guardar plata y lo tengo para el futuro porque ya me dijeron que va a haber una pandemia y ya me dijeron que va a haber recesión económica, entonces yo empiezo a guardar para que no me falte nada, y entonces viene mi papá, vienen mis hermanos, viene una familia, un amigo, un hermano, no tiene con qué comer, no tiene con qué pagar, y usted enchucha el dinero porque usted está guardando para mañana, cuando usted no sabe qué es mañana. Y el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no mañana, para que dependamos de Él todos los días. Eso es hacer la voluntad del Padre. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y también nos habla y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O me pagas o te mato. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Señor Jesús, porque tuyo es el reino y el poder, tú eres el Todopoderoso, la gloria por todos los siglos, Señor, amén. Y termina diciendo el Señor que si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, el Señor tampoco va a perdonar nuestras ofensas. Eso es hacer la voluntad del Señor. Si el Señor me manda a perdonar hasta 70 veces 7, tengo que hacer la voluntad de mi Padre y hacerlo, porque si no, Él no me va a perdonar a mí. Si está entendido el mensaje de estos dos hijos, de esta parábola de los dos hijos, y les regalo esta cita para irnos. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidemos de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os ordenó, que améis a nuestro Señor Jesucristo y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis a Él de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso es hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Gracias por estar acá. Los espero en la voluntad del Señor Jesús. Dentro de 8 días, invite a una amiga, invite a un hermano, invite a cualquier persona que el Señor le ponga en su corazón a recibir este mensaje de salvación. Sintonicen www.casadeoraciontorrefuerteradio.com para bendición para todos nosotros, escuchar alabanzas que van dedicadas solamente a nuestro Señor Jesús. Amén. Una feliz semana.